Bueno, vamos a hablar de estos datos con Horacio Llobet. Horacio es conferencista internacional, experto en nuevas tecnologías aplicadas al futuro de trabajo. Con él vamos a hablar en un ratito nada más. Lo cierto es que aumentó esta insatisfacción laboral. Hay más datos para conocer, ¿verdad? Sí, también tenemos, bueno, qué es lo que soñaba hacer la gente y qué es lo que efectivamente hace hoy en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, las mujeres soñaban con ser profesoras, médicas, diseñadoras, veterinarias. Hoy, ¿qué son? Vendedoras, profesoras, cajeras. En el caso de los hombres, soñaban con ser futbolistas, ingenieros, periodistas. Hoy son vendedores, cajeros, ingenieros. Es decir, bueno, digamos un mix que no es el que pensaban inicialmente, ¿no? Y también lo que mostró Boomerang es que hay mucha gente que no trabaja de lo que estudió. Un 63%, así que, bueno, un poco tratando de buscar cuáles son las razones de esta insatisfacción laboral, ¿no? A ver, con el tema de los hombres, vamos a ver, Sí. tenemos allí una placa que nos ¿Ves? hablen del Bueno. tema de los hombres. Pero hay algunos los hombres que soñaban con ser ingenieros y hoy trabajan como ingenieros. Y Eso por ahí también no son pasa los mucho. mismos, el que soñaba ser futbolista por ahí es Ahí ingeniero, tenés. y el que Soñaban con soñaba ser ingeniero vendedor. Digo, tiene que ver con esto, ¿no? Con una disparidad entre la expectativa y la realidad, ¿no? Y en insatisfacción laboral encabezamos el podio de la región comparado con otros países, con el 84% que, bueno, no está conforme con su trabajo, ¿no? Bueno, Horacio, ¿qué hacemos con estos datos? Porque son ciertamente inquietantes de cara a los deseos de la gente que finalmente no se concretan. No es que antes no pasara, pero parece estar mucho más marcado, ¿no? Buen día, un saludo. Hola Pepe, hola equipo, muy buenos días. Ante todo, muy feliz día para todos. Igual. Hacemos esta Argentina que se mueva, así que feliz día. Sí, la verdad que este es un estudio que se viene repitiendo constantemente en toda Latinoamérica a través de esta empresa que bien mencionaban con Boomerang. Y la verdad que sí, en lugar de ir mejorando, vamos empeorando. Datos por ahí para adicionar a lo que venían mencionando recién hoy. Hace poco también se publicó un estudio donde el 77%, o sea, casi 8 personas de 10, quiere renunciar a su empresa por su relación con su jefe. Entonces, está todo como el sistema laboral roto, por así llamarlo. Hay un gran nivel de insatisfacción. Solo el 21% de las personas trabaja de lo que en algún momento soñó en su infancia, lo que era su vocación. Y 8 de 10 trabaja en lo que puede. ¿No? Pero así todo ese 63% que también se menciona. Ahí tenemos algún inconveniente con la comunicación, a ver si la podemos estabilizar. Bueno, agradezco con tener trabajo y después... Ahí volví. Hola, ¿me escuchan bien ahora? Ahora Ahí sí, estás estamos, un poquito más estabilizado. Decías que algunos agradecen con tener trabajo, pero bueno, la insatisfacción está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Exactamente, de hecho de esa masa de gente, casi el 45% está o insatisfecho o frustrado. Eso finalmente pues se vuelca en el día a día en el trabajo y obviamente eso afecta a la relación, afecta a los resultados, afecta a la productividad. Bueno, y también entendiendo que los últimos años en Argentina el burnout, el famoso cabeza quemada por trabajo, no para de subir. Hoy en Argentina también es líder en la región. Nosotros siempre que nos gusta ser primero, aparentemente en esta cosa también somos primero, pero no del lado positivo. 9 de 10 sufren algún tipo de burnout o cabeza quemada dentro del mundo laboral. Horacio, esto tiene que ver también con la edad, porque hay toda una generación, quizás, esto es una percepción, no tengo datos, pero seguramente Julio, vos también, entre los 40 y los 50, por ahí, en donde creo que después de la pandemia se acentuó esto de decir, bueno, doy el salto al vacío, ¿no? Pero con lo que eso implica también en un país como el nuestro. Sí, también hay que entender el marco actual económico, social que vive Argentina, ¿no? Donde Argentina es el país de la región donde mayor cantidad de horas trabajamos, en un mundo donde se habla del bienestar, de la reducción de la jornada laboral. Bueno, Argentina todavía seguimos con el contrato de trabajo de allá del 1920, 1930, que son 48 horas semanales, en un país donde el poder adquisitivo nunca alcanza. Entonces la gente trabaja mayor cantidad de horas, donde 4 de 10 trabajadores están bajo la informalidad. Si hacemos un zoom en el primer empleo y los jóvenes, casi 6 de 10 están en la informalidad. Entonces, todo ese contexto genera también frustración, insatisfacción, no trabajo en lo que me gusta, estudié toda mi carrera con esfuerzo y tampoco trabajo en lo que estoy estudiando. Y cuando veíamos recién los números que lo decían muy bien, casi el 52, 54% entre hombres y mujeres
son cajeros y vendedores. Horacio, Entonces, la mitad de la población. se verifica entre los jóvenes, sobre todo yo que vengo de muchas generaciones atrás, antes uno entraba en un trabajo y se quedaba en términos generales, seguía una carrera para tratar de mejorar y demás, pero en términos generales lo bueno era quedarse en un lugar, la estabilidad. Y los chicos hoy día no hacen eso, saltan de un lado para el otro todo el tiempo. ¿Es una dinámica propia de otra generación o tiene que ver con estos datos también? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas y también tiene que ver con los cambios generacionales. Recordemos, en mi caso yo también trabajé más de 20 años en la misma compañía. Hoy es impensado. De hecho, cuando buscas datos de las empresas más icónicas del mundo que dicen, bueno, me encantaría trabajar en Silicon Valley, en Tesla, en Twitter, en Facebook, y de repente cuando vos miras el tiempo promedio que duran los profesionales en esas compañías es 1 año y 9 meses. Antiguamente, cuando uno miraba en el currículum de que en poco tiempo había tenido muchos trabajos, no era algo positivo que se miraba de una compañía. Hoy nos tenemos que empezar a acostumbrar que eso va a estar más recurrente en los currículums. Hoy los jóvenes rotan mucho más rápido. En ese sentido y en función de lo que preguntaba Pepe, creo que también se pondera la insatisfacción, porque si uno todo el tiempo está cambiando, no hay algo que lo satisfaga, digamos, nunca llega tampoco incluso a superarse en su propio trabajo. Hago referencia también a tu propia experiencia. Vos tuviste un montón de años en la misma compañía, es una de las principales cadenas de hamburgueserías del mundo, que para muchos jóvenes era el primer empleo. Imagino que vos incluso hiciste toda esa especie de cursus honorum hasta que te estancaste. Dijiste, llegaste a una posición directiva y después ahí sí te frenaste. Pero digo, hoy lo que pasa en muchas empresas es que quizás no hay esa posibilidad de proyección y también las dos cosas, ¿no? Y por ahí los chicos tampoco la buscan. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que el primer empleo es extremadamente clave para la inserción del trabajo y cómo vos te vas remodelando y formando. Digamos, el trabajo no deja de ser también la escuela de vida real de lo que uno está haciendo más allá del universitario. Por eso siempre cuando nos preguntan, les recomendamos a los jóvenes que traten de buscar un trabajo o una compañía donde sea una escuela de formación, donde desarrolles habilidades, donde puedas aprender. Y el mismo trabajo te va a dar el significado de lo que vos querés estudiar. Yo arranqué queriendo estudiar medicina 3 años y terminé siendo licenciado en recursos humanos. Pero el trabajo me terminó de demostrar qué es lo que me apasionaba y lo que me gustaba. Y muchas veces con esa vocación, cuando hablábamos de los números, que casi el 20%, 2 de 10 de los hombres que preferían ser o elegían ser futbolistas. Bueno, después vas creciendo, te das cuenta que no sos para ser futbolista y que llega uno de miles a veces. Entonces, creo que el tema de la vocación, eso con la conexión laboral, creo que es el gran desafío que tenemos hoy. Horacio, José Costa te saluda, buen día. ¿Cómo se hace para trabajar justamente el tema de la frustración? Porque hay toda una nueva generación que no están acostumbrada al primer escollo, volantazo 180 grados y arranco para otro lado. ¿Cómo se empieza a trabajar las nuevas generaciones? O si nos tenemos que acostumbrar a que la gente ya no le interesa las frustraciones, no me gusta, volanteo, cambio y arranco de cero. Buen día, José. Mira, muy buena reflexión la que haces. Yo creo que los cambios generacionales remodelaron muchísimo cómo es el mundo laboral, ¿no? Nuestros abuelos que nacieron en los llamados los baby boomers, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, los estamentos eran muy distintos. En mi caso, yo soy de la generación X, nací en una época donde la competitividad laboral era muy alta, era escalar, crecer, tener tu autocompañía, o si eras abogado, ser socio del buffet. Después en la generación de los millennials, que empiezan a disfrutar más el camino que el destino final, dicen, pará, ¿por qué tanto tengo que esperar 30 años para comprarme la casa? Yo quiero viajar, quiero conocer el mundo. Y después está esta nueva generación, mal denominada la generación de cristal, que son los jóvenes que hoy desarrollaron mucho más el lado derecho de su cerebro, por lo cual las emociones pesan mucho más. Entonces, lo emotivo dentro del trabajo empieza a tener un peso preponderante. Y si no me siento bien tratado, no me siento bien cuidado, roto y busco. ¿Por qué? Porque también no existen esos miedos de, me voy a quedar sin trabajo. Porque hoy también la tecnología ayudó también a federalizar las oportunidades de trabajo. Antiguamente tenías que irse a una gran ciudad. Horacio, ahí de repente un día aparece la pandemia. Y en la pandemia tenemos que acomodarnos todo de nuevo. Y en la pandemia empieza a haber no solamente nuevas modalidades de trabajo, sino a la vuelta de la pandemia, ni siquiera los espacios de trabajo son exactamente iguales en función de cómo se pintan las necesidades de cara a lo que pueda pasar en el futuro. El tema de la pandemia, el trabajo a distancia y demás, ¿cambió en algo la percepción de este tema que estamos tratando? La pandemia creo que primero puso arriba de la mesa todo lo que por ahí estaba un poco tapado. Yo creo que todavía no somos conscientes del rezago que nos quedó de la pandemia. De hecho, hace un año, se publicó un estudio de salud mental y Argentina no aparecía en el ranking, pero nuestro país vecino Chile era el segundo país después de Turquía
con mayor problema de salud mental. O sea, más de la mitad de la población padece problemas de salud mental después de la pandemia. Digo, ¿por qué Argentina estaríamos tan obsoletos de esto? Y me parece que está algo dando vuelta ahí que nos está terminando afectando. Y yo creo que hoy es el gran desafío, el gran momento donde nosotros como profesionales tenemos que empezar a entender que el trabajo cambió, que hoy el bienestar es parte de la ecuación del trabajo. Hay que cambiar una mirada también de los empresarios como también las nuestras, decir, bueno, si yo quiero trabajar en lo que realmente quiero, ¿cómo empiezo a trabajar fuertemente en la construcción de eso? Y mucho más también, Pepe, en un mundo donde la gente vive donde trabaja y no vive donde quiere. Claro. Entonces todo eso termina armando como una bola que en un momento va a explotar. No, digo, para otro día me quedó la respuesta de la generación entre 40, yo te dije 50 y hasta 60, digo, con una expectativa de vida que hoy llega hasta los 80, 90 años. Me parece que cuando vos sos joven tenés la energía, la ilusión, podés caerte 1000 veces y levantarte, pero me parece que hay una generación intermedia que es parte de esta insatisfacción que muestra el estudio, que no sabe bien cómo dar ese salto al vacío o cómo encontrar ese equilibrio. Así que en otro momento por ahí nos das algún consejo, ¿no? No, tienes toda la razón. No te di la respuesta ahí. Mirá, es verdad. Solo el 5% de las personas mayores de 50 años están empleables hoy en Argentina. O sea que hoy hay, digamos, los dos nichos de mayor nivel de desempleo que se concentra están entre los jóvenes de 16 a 24 años, que radican más o menos en un 25%, y casi el mismo valor en personas mayores de 45 o 50 años, que es el gran debate de si ya quedaron viejos obsoletos, pero no, tienen resiliencia, tienen trabajo, la frustración, trabajan en equipos, fueron líderes de equipos. Creo que tienen una formación en la skill y habilidades blandas que el joven generalmente no la tiene. Ahora, lo interesante que está pasando con este mundo, y creo que se va a empezar a ver en los próximos años, es que esta generación, que le dicen los silver, por nuestros pelos, o sea, un poquito más canosos, esta nueva generación aporta un valor a estos jóvenes que vienen con ideas brillantes, pero que no tienen idea de cómo llevar un equipo de trabajo, cómo desarrollar un proyecto, cómo implementarlo, y muchas veces, que bien lo decían anteriormente, es la frustración es un tema que todavía no lo pueden manejar los jóvenes, ¿no? Por el tema de la ansiedad también en este mundo que vivimos, que con un dedo accedemos mucha información. Así que hay un gran debate también con los mayores de 45 años. Horacio, muchas gracias por tu tiempo. Un placer, muchas gracias. Horacio Llobet.